La cita a ciegas de Emily y Damon da un giro sorprendente cuando la pareja se da cuenta de que sus hijos son idénticos. Desesperado por descubrir la verdad que se oculta tras este misterio, Damon sale de la ciudad para enfrentarse a su exesposa. Mientras tanto, Emily descubre una carta que contiene un secreto que podría destruir su vida. La peluca de payaso con los colores del arco iris de Emily rebotó sobre su cabeza mientras subía apresuradamente los escalones del acogedor restaurante italiano. Llegaba tarde a su cita, a ciegas con Damon, y se sentía muy frustrada por ello. Dio un golpecito con el pie, mientras se unía a la corta cola que había frente al estrado de la camarera. Emily estiró el cuello para ver más allá del hombre alto que tenía delante y observó el comedor. Damon y ella se habían conocido en Internet a través de una aplicación para hacer nuevos amigos y llevaban 3 meses chateando. Ambos eran padres solteros e, irónicamente, se habían unido por su mutua reticencia a volver a salir con alguien. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaban chateando, más les costaba negar que se habían enamorado. Hola amistades, espero que estén listos para disfrutar de este video. Si les gusta, no olviden dejarme un like, suscribirse y comentar. Gracias por su apoyo. Se suponía que era su primera cita y la primera vez que se conocían. Aunque habían hablado por teléfono un par de veces, nunca se habían videollamado. Cuando Emily sugirió que al menos intercambiaran fotos suyas antes de citarse, Damon se había reído y le había preguntado si podían tener una cita a ciegas a la antigua usanza. «Será divertido», había dicho con su voz suave y profunda. «Llevaré un sombrero de papel doblado de periódico para que no tengas problemas para elegirme entre la multitud». Emily había soltado una risita mientras prometía llevar una peluca de payaso con los colores del arco iris. Después se arrepintió de la decisión, pero decidió cumplirla igualmente. Había combinado la monstruosidad esponjosa que llevaba en la cabeza con un clásico vestidito negro y esperaba no parecer demasiado ridícula. Un cálido cosquilleo llenó el corazón de Emily y se extendió por su cuerpo cuando vio al apuesto hombre que llevaba un sombrero de papel en una mesa de la esquina. Todas sus frustraciones desaparecieron y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Emily abandonó la cola y se abrió paso entre las mesas cubiertas con manteles de cuadros rojos y decoradas con velas. El suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos solo se veían interrumpidos por breves carcajadas cada vez que alguien se fijaba en su peluca. Finalmente, llegó a la mesa de Damon y le tocó el hombro. «¡Emily!». Damon se levantó para saludarla. Empezaba a preocuparme. Emily cerró los ojos brevemente para saborear el tierno beso que Damon le dio en la mejilla y la sensación de su mano cálida y fuerte en la cintura. Tras la traumática pérdida de su esposo varios años antes, nunca había pensado que algún día se sentiría tan excitada por el contacto de otro hombre. «Lo siento mucho, Damon», respondió ella. «Mi hijo Bradley perdió las botas de tacos y las necesita para el entrenamiento de fútbol de mañana, así que pusimos toda la casa patas arriba buscándolas y luego mi coche no arrancó», suspiró Emily. «Supongo que ha sido uno de esos días». «Bueno, espero poder ayudarte a terminar el día con una buena nota». Damon sonrió y le acercó la silla a Emily. «Ya lo has hecho». Emily sonrió al contemplar de nuevo el atractivo cuerpo de Damon y su sonrisa de infarto. «Por fin puedo conocerte en persona. Es la sensación más increíble». «Yo siento lo mismo. Tengo que admitir que eres mucho más hermosa de lo que esperaba. Es un poco intimidante», respondió él con una tímida sonrisa. Emily le sonrió por encima del hombro mientras tomaba asiento. «Seguro que es solo la peluca de payaso». La vela parpadeante de la mesa proyectaba un cálido resplandor sobre ellos, mientras Emily y Damon charlaban. Aunque antes de aquella noche solo se habían comunicado mediante mensajes y llamadas telefónicas, se sintieron cómodos el uno con el otro al instante. Después de que el camarero les tomara nota, Damon sonrió y cruzó la mesa para tomar la mano de Emily. «Tengo que admitir que me preocupaba un poco conocerte en la vida real», dijo Damon en voz baja. «Nos llevamos tan bien por internet y pensé que tal vez eso no se trasladaría a la realidad, pero todo esto está yendo genial hasta ahora. Parece como si hubiéramos salido a cenar 1000 veces antes». «Me has leído el pensamiento, Damon. Ojalá hubiéramos decidido hacer esto hace años, pero siempre es mejor ir sobre seguro cuando hay niños de por medio, ¿no?». Se encogió de hombros. «Ambos tenemos que anteponer la seguridad y el bienestar de nuestros hijos».
Damon sonrió. El precio de ser padre, Oda. Tu estrella del fútbol ya tiene 14 años, ¿verdad? Emily asintió. La misma edad que el tuyo, si no recuerdo mal. ¿Qué deportes practica tu hijo? Ninguno, aunque no lo creas. Prefiere pasar el tiempo trabajando en su arte, contestó Damon. Deja que te lo enseñe. Damon sacó su teléfono. Tras desplazarse brevemente, giró la pantalla para mostrar a Emily una foto de un adolescente junto a una gloriosa pintura abstracta de una puesta de sol. Emily se quedó boquiabierta, pero no por la hábil mezcla de colores y texturas del lienzo. El chico de la foto era exactamente igual que su hijo, Bradley. La mirada de Emily pasó de la pantalla del teléfono a Damon mientras intentaba encontrar sentido a lo que estaba viendo. Si no fuera porque Bradley tenía una pequeña cicatriz en la frente y un porte más seguro, habría pensado que Damon había editado una foto de su hijo en esta imagen. ¿Es algún tipo de broma? Emily miró a Damon con el ceño fruncido. Empezaba a preguntarse si era un tipo raro. Damon retiró el teléfono. ¿Qué quieres decir? A mi hijo le gusta pintar, y además se le da muy bien. Pero no lo entiendo. Nunca lo has mencionado. ¿Pero también adoptaste a tu hijo? Preguntó Emily. No lo hice. Damon frunció el ceño. Estás diciendo cosas muy raras, Emily. ¿Está todo bien? Emily no podía negar la auténtica confusión en el rostro de Damon, ni la preocupación en su voz. No sabía qué estaba pasando, pero estaba claro que no era un truco. Le temblaron los dedos al levantar el bolso y ponerlo sobre la mesa. Sacó el teléfono y encontró una foto de Bradley con el uniforme de fútbol. Se la enseñó a Damon. ¿Notas algo extraño?, preguntó. Damon exclamó. ¿Este es tu hijo? Nuestros hijos son el reflejo el uno del otro, respondió Emily. Como gemelos perdidos hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hijo?, preguntó Damon. Se quedó mirando la imagen de la pantalla del móvil de Emily como si hubiera visto un fantasma. El 16 de abril, contestó Emily, con las palabras suspendidas en el aire. El mismo día que Jordan. Damon se echó hacia atrás y miró a lo lejos mientras levantaba las manos para protegerse la cara. No puede ser. Nunca dijo nada de gemelos. ¿Qué significa eso? Emily extendió la mano al otro lado de la mesa. ¿Sabes algo de esto, Damon? La mirada de Damon se clavó en la suya. Tenía los ojos muy abiertos y una mirada atormentada que erizó el vello de la nuca de Emily. Era el suceso más extraño que Emily había vivido nunca, pero tenía que haber una explicación razonable. No, estoy tan conmocionado por todo esto como tú, pero mi ex esposa quizás sepa algo. Damon se levantó de su asiento. Siento interrumpir nuestra cena, Emily, pero tenemos que llegar al fondo de esto. ¿Y crees que tu ex puede ayudar en eso?, preguntó Emily mientras lo miraba. Es la única que sabría si tuviéramos gemelos. Damon suspiró. Solo me gustaría poder garantizar que obtendré una respuesta directa de ella. Damon se inclinó para besar tiernamente a Emily. Te llamaré en cuanto sepa algo. Emily vio cómo Damon salía a toda prisa del restaurante, y una sensación de pesadumbre se apoderó de ella. Damon nunca hablaba mucho de su ex mujer, pero había dicho lo suficiente a lo largo de sus conversaciones de texto para que Emily supiera que la mujer tenía graves problemas mentales. Volvió a mirar la foto de su teléfono. Jack, el difunto esposo de Emily, se había ocupado de todos los detalles de la adopción de Bradley. No recordaba si había mencionado algo sobre el hecho de que Bradley tuviera un gemelo. ¿Se mencionaría siquiera esa información en los documentos de adopción si solo se hubiera entregado a uno de los niños? No estaría de más comprobar los papeles y averiguarlo. Emily se dirigió a casa con el corazón encogido. Llevaba toda la semana deseando conocer a Damon e incluso se había atrevido a soñar despierta con que construyeran una vida juntos. Ahora parecía que todos sus brillantes y esperanzadores deseos de futuro se habían convertido en una oscura incertidumbre. Entró en el garaje de su modesta casa de las afueras y recordó el día en que había visto por primera vez a Bradley, el bebé que tanto había deseado desde que Jack y ella se casaron. Jack había recibido la llamada de que había un bebé disponible para que lo adoptaran poco antes de que Emily saliera del centro, donde había estado recuperándose de una operación de rodilla. Cuando Emily llegó por fin a casa, la recibieron en la puerta Jack y un bebé envuelto en una manta de dinosaurio. Su esposo sonreía de oreja a oreja,
y el bebé que tenía en brazos era el ser humano más hermoso que había visto en su vida. ¡Es un ángel! Emily había arrullado al pequeño bulto. ¿Tiene nombre? Jack había sacudido la cabeza. Te estaba esperando. Emily había sonreído y besado al bebé en la frente. ¿Qué te parece, Bradley? Aquel había sido el día más feliz de su vida. Nunca habría imaginado que, menos de un año después, también viviría el día más triste de su vida. Bradley estaba acampado frente al televisor cuando Emily entró en casa. «Has llegado pronto, mamá», comentó Bradley. La foto del hijo de Damon brotó de su memoria mientras miraba a Bradley. El niño tenía que ser el gemelo de su hijo. Era sencillamente imposible que dos personas se parecieran tanto. Incluso tenían un hoyuelo en el mismo sitio. «¿Mamá?» Bradley la miró con el ceño fruncido y se sentó derecho. «¿Qué te pasa? ¿Te ha hecho daño ese tal Damon? Si lo ha hecho...» «No, cariño». Emily se obligó a sonreír y se acercó para despeinar a Bradley. «Ya te lo he dicho antes, Damon es un encanto. He llegado pronto a casa porque no se encontraba bien. Es una forma decepcionante de terminar una cita». «¿Estás segura de que eso es todo?», la estudió Bradley. «Pareces disgustada». «Todo está bien. Deberías irte pronto a la cama, ¿no? Mañana tienes colegio». Bradley puso los ojos en blanco. «Sí, solo quiero ver el final de este episodio». Emily subió corriendo las escaleras y fue directo al escritorio de su dormitorio. Abrió el cajón donde guardaba todos los papeles importantes y empezó a buscar los documentos de adopción de Bradley. Pensó que debía de haberlos pasado por alto cuando llegó al fondo del cajón sin encontrar nada, pero una segunda búsqueda demostró que estaba equivocada. Los documentos no estaban allí. Emily jugó con el medallón de oro que siempre llevaba y escudriñó su dormitorio. Ella y Jack siempre habían guardado aquí toda la documentación importante. No había otro lugar donde pudieran estar. Intentó recordar dónde y cuándo había visto aquellos papeles por última vez y llegó a una sorprendente conclusión. Jack nunca le había enseñado los papeles de la adopción. Cuando volvió a casa del hospital, se sumergió de inmediato en la exigente rutina de cuidar a un recién nacido. Nunca se le había ocurrido pedir ver los papeles, y Jack nunca se los había enseñado por su cuenta. Una sensación de inquietud recorrió la piel de Emily. Intentó apartarla mientras razonaba que, tanto si había visto los papeles como si no, tenían que estar en alguna parte de la casa. Puesto que Jack se había encargado de todo, solo había un lugar que pudiera contener la respuesta. Emily se quitó el vestido caro y los tacones y se puso la sudadera más vieja y unos pantalones cortos. Luego tomó una linterna y se dirigió directamente al ático. Un peso frío se apoderó de Emily cuando se puso de pie y escudriñó el desván. El resplandor anaranjado de la linterna pasó por encima de varios montones de cajas de cartón, una polvorienta colección de los juguetes más grandes de la infancia de Bradley, y el arcón donde había guardado todas las cosas de Jack después de que muriera. Cruzó de puntillas hasta el arcón y se arrodilló en el polvo ante él. Dejó la linterna sobre una caja cercana para que el haz iluminara el arcón y pasó los dedos por la madera. Un fuerte suspiro salió de sus labios y lanzó una columna de polvo al aire. La muerte de Jack había sido repentina, inesperada y devastadora. Un día habían estado planeando sus primeras vacaciones en familia, y al siguiente, ella recibía una llamada de la policía. El automóvil de Jack se había salido de la carretera y había provocado un grave accidente. Varias personas resultaron heridas, y Jack había muerto. Más tarde, se enteró de que había sufrido la rotura mortal de un aneurisma cerebral mientras conducía de vuelta a casa. Ni siquiera habían sabido que había tenido un aneurisma. Toda la experiencia había sido muy traumática, y cuidar de un niño pequeño no le había dado muchas oportunidades de curarse. Había pedido ayuda a su hermano mayor para empaquetar las cosas de Jack y guardarlas en el desván en los días posteriores al funeral, y había intentado seguir adelante con su vida. Pero ahora necesitaba ahondar en el pasado para descubrir la verdad sobre la adopción de su hijo. Emily levantó la tapa y la abrió de un empujón. Encima, había un sobre tamaño carta con su nombre escrito con la letra de Jack. Le temblaron los dedos y se le llenaron los ojos de lágrimas al abrir el sobre y sacar la página que había dentro. «Querida Emily», había escrito Jack, «te he estado mintiendo durante casi un año.
Damon dio vueltas en la cama toda la noche mientras repetía en su mente la escena del restaurante. Al día siguiente, acompañó a Jordan al colegio, se subió al coche y empezó a conducir. Condujo durante horas hasta que se detuvo delante de una verja de seguridad situada en un alto muro. En el muro había un cartel con una serie de normas estrictas y se indicaba que los guardias de seguridad podían registrar cualquier vehículo a su discreción. Damon dio su nombre al guardia apostado en una caseta de la puerta y esperó mientras lo cotejaba con su lista. Tras una rápida inspección, el guardia abrió la verja y Damon condujo hasta un imponente edificio de 3 plantas. Se registró en la recepción y le abrieron una puerta de malla. Una ordenanza lo acompañó a una sala de visitas sencilla pero cómoda. Damon se acomodó en una silla acolchada situada cerca de una pequeña mesa redonda en el centro de la sala. Las únicas personas que había en la sala, excluidos los ordenanzas, eran una anciana que miraba con tristeza a un hombre de mediana edad, ocupado con un libro para colorear, y una pareja que se agachaba para hablar con una adolescente arrodillada bajo su mesa. Damon no había estado aquí desde hacía 3 años, pero era tan inquietante como lo recordaba. Al cabo de unos minutos, se dio cuenta de que unos pasos se acercaban a él. Levantó la vista y miró fijamente a los ojos de su exmujer. «Te dije que no volvieras aquí, Damon», dijo Naomi. «Lo sé, pero esto es importante. Necesito preguntarte algo sobre Jordan». Naomi sonrió ligeramente. «Mi buen hijo, ¿le va bien?» Damon asintió. «Hace poco ganó un concurso de arte. Naomi, ¿puedes contarme qué pasó la noche en que nació Jordan?» Naomi frunció el ceño y bajó la cabeza. Su mirada iba de un lado a otro. «Ya te lo he contado, Damon. El hombre alto me dijo que tenía que irme, así que lo hice. No recuerdo nada más». Damon se mordió el labio inferior y miró fijamente a Naomi. Se habían conocido en la universidad y se habían casado inmediatamente después de que ella se licenciara. A Damon aún le faltaban unos años para terminar la carrera, pero se habían ido a vivir juntos y habían sido felices. Cuando Naomi quedó embarazada poco después de que Damon se incorporara a un prestigioso bufete, parecía que la vida no podía ser más perfecta. Las primeras señales de que algo iba terriblemente mal aparecieron unas semanas después. Naomi empezó a tener terribles dolores de cabeza y a experimentar visión borrosa. El médico hizo algunas pruebas y dijo a la pareja que Naomi tenía preeclampsia. Naomi no se tomó bien la noticia. Aunque su médico le aseguró que a partir de entonces vigilaría de cerca el embarazo para intervenir al primer síntoma de problemas, Naomi no estaba satisfecha. Dejó su trabajo para quedarse en casa y descansar, y luego renunció a su médico. Damon no entendía su razonamiento, pero tampoco quería estresarla, así que le siguió la corriente. A medida que avanzaba el embarazo, Naomi se volvía cada vez más paranoica y hablaba constantemente de una amenaza para el bebé. Al principio, Damon pensó que se trataba de preocupaciones naturales, teniendo en cuenta que su estado de salud suponía una amenaza para el bebé, pero entonces entró en escena el hombre alto. Habían estado comprando ropa para el bebé cuando, de repente, Naomi insistió en que tenían que volver a casa inmediatamente porque un hombre alto decía que ella estaba en peligro. Había estado al lado de Damon todo el tiempo, y ningún hombre, alto o no, se les había acercado. Cuando él intentó hacer entrar en razón a Naomi, ella lo acusó de estar de su lado. Damon no sabía quiénes eran ellos, pero su esposa estaba en evidente apuro, así que se fueron a casa. Poco después, ella empezó a insistir en ir sola a las revisiones. A veces, Damon llegaba a casa del trabajo y la encontraba hablando sola, o empezaba a divagar sobre cosas que Damon no entendía. Terminó convenciéndola para que acudiera a un psicólogo que la ayudara a controlar el estrés. Más tarde, el psicólogo de Naomi le dijo a Damon que el estrés de un embarazo complicado probablemente había provocado la esquizofrenia de Naomi. Al parecer, su familia tenía una larga historia de esquizofrenia, pero nunca se lo había contado. Toda esta nueva información le había sacudido hasta la médula, pero por fin las cosas habían cobrado sentido. Aquellos fueron algunos de los días más oscuros de la vida de Damon. Parecía que nada de lo que hiciera podría aliviar el sufrimiento de Naomi, y cada vez que lo intentaba, ella lo acusaba de algo atroz.
A pesar de los esfuerzos de los médicos, no había mucho que pudieran hacer para tratar la esquizofrenia y la preeclampsia de Naomi, y cada enfermedad parecía empeorar la otra. Damon contaba los días que faltaban para que Naomi diera a luz. La emoción que debería haber sentido al dar la bienvenida al mundo a su hijo se vio eclipsada por el miedo y la preocupación por su esposa. Cuando quedaba poco más de un mes, Naomi desapareció. Él denunció su desaparición a la policía, pero fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Las noches se convirtieron en tramos inquietos de ansiedad mientras él vagaba por la ciudad, buscando cualquier señal de ella. El peso de la incertidumbre le presionaba, y cada día que pasaba se intensificaba la preocupación de que algo terrible le hubiera ocurrido a Naomi. Recorrió hospitales, refugios y todos los lugares que habían compartido, buscando desesperadamente a la mujer que amaba. Casi se había dado por vencido cuando recibió una llamada de la policía. Un patrullero había encontrado a Naomi en un callejón. Se había puesto de parto y el policía la había llevado corriendo al hospital más cercano. Damon salió corriendo de casa en pijama y se dirigió allí inmediatamente. Al ver a Naomi tumbada en una cama de hospital, Damon tuvo que lidiar con una mezcla de emociones: alivio por el hecho de que estuviera viva, confusión por las circunstancias y el shock de convertirse en padre sin haber presenciado el momento crucial. Los pequeños llantos del recién nacido resonaban en las paredes estériles de la clínica, un conmovedor recordatorio de los complejos e inesperados giros que había dado la vida. Y la vida le tenía reservada una sorpresa más. «Me voy a divorciar de ti», le había dicho Naomi. «Ya he pedido a un abogado que redacte los papeles. También renuncio a la patria potestad». Estos pensamientos del pasado inundaron la memoria de Damon mientras miraba fijamente a su exmujer, hurgándose las cutículas. Había progresado mucho en el instituto. Durante un tiempo, incluso había albergado la esperanza de que pudieran volver a estar juntos y retomar la vida que habían construido, pero no fue así. Y si quería tener una oportunidad de seguir adelante con Emily, necesitaba saber si Naomi había dado a luz a gemelos. «Entiendo que te fuiste porque el hombre alto te lo dijo, Naomi, pero hay algo que debo saber». Damon se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre la mesa. «¿Diste a luz a gemelos?» Naomi curvó el labio y negó con la cabeza. No hubo gemelos. Estaba mi buen hijo, Jordan, y había un parásito que intentaba matarnos a los dos. El hombre alto me lo sacó. Quería matarlo, pero en vez de eso lo tiró». Un escalofrío helado se apoderó de Damon. «¿Un parásito, Naomi?» Ella frunció el ceño y desvió la mirada. «Así es como lo recuerdo. Intenté decírselo a la doctora cuando me hizo la primera ecografía, pero...» Naomi se interrumpió y sacudió la cabeza. Tenía la cara más malvada que jamás había visto, pero fingió que no la veía. Fue entonces cuando supe que era una de ellos. Damon se echó hacia atrás mientras el horror de lo que acababa de oír se apoderaba de él. «Entonces, ¿este parásito estaba dentro de tu vientre con Jordan? ¿Y el hombre alto te lo sacó? ¿Eso ocurrió antes de que llegaras al hospital?» Naomi asintió. «Lo tiró al contenedor, donde debía estar». Emily se sentó a la mesa de la cocina. Había mantenido la compostura durante toda la rutina matutina de acompañar a Bradley al colegio, pero ahora se le saltaban las lágrimas al leer de nuevo la carta de Jack. Seguía esperando encontrar algo que le hiciera saber que solo se trataba de una broma de muy mal gusto, pero no iba a ser así. Jack, su esposo, al que había amado con todo su corazón, había traicionado su confianza y la había engañado. «Querida Emily, te he estado mintiendo durante casi un año. Te he hecho creer que tenemos una relación sólida y un futuro brillante que compartir con el pequeño Bradley, pero sencillamente no es cierto. Tengo una bomba de relojería en la cabeza a punto de matarme. Es un aneurisma cerebral, es inoperable, y mi médico dice que puede estallar en cualquier momento. Debería haberte dicho la verdad antes, pero no veía ningún sentido en hacer que te preocuparas por algo que ninguno de los dos podía cambiar. En lugar de eso, decidí asegurarme de que cada día que pasáramos juntos sería mejor que el anterior. También me prometí que haría todo lo posible para que no estuvieras sola después de mi muerte. Ninguna de las agencias de adopción con las que contacté aprobó nuestra solicitud. Estaba perdiendo la esperanza de encontrar algún día un hijo para ti cuando ocurrió un milagro».
Me dirigía a casa después de verme con Michael para cenar cuando oí los gritos de una mujer. Seguí el sonido hasta un callejón y encontré a una mujer dando a luz. La ayudé lo mejor que pude y finalmente sostuve a su recién nacido en mis brazos. Pero cuando se lo ofrecí, enloqueció y dijo que iba a matarlo. Tomé al bebé y llamé a la policía. Iba a entregar al niño a la policía, pero cuando miré su carita, supe que sería perfecto para ti. Lo llevé a casa y convencí a Michael para que falsificara los datos de los papeles de adopción que había dentro de este sobre. Deberían pasar una inspección superficial, pero debes saber que no se sostendrán ante un tribunal. Siento no haber podido hacer nada mejor por ti, mi querida Emily. Emily apretó la carta contra su pecho y sollozó. El secreto de Jack, el engaño sobre la adopción de Bradley, el papeleo falsificado y la revelación de que Jack había sabido que podía morir en cualquier momento, chocaron en un torbellino de emociones. Respiró hondo, intentando serenarse. La casa le parecía sofocante, el aire cargado de revelaciones y dolor no expresado. Con manos temblorosas, Emily dobló cuidadosamente la carta y la volvió a meter en el sobre. Por fin tenía respuestas, pero tenía que decírselo a Damon. Emily tomó el teléfono por 20ª vez, marcó el número de Damon y se detuvo con el dedo sobre el botón de llamada. Si revelaba la verdad sobre cómo Jack había encontrado a Bradley, la situación legal de su hijo podría venirse abajo. El peso de esa posible pérdida la presionaba, una pesada carga que no estaba segura de poder soportar. Emily se debatía entre la verdad y el miedo a las consecuencias. Damon merecía saber la verdad si Bradley resultaba ser su hijo biológico, pero el miedo a perder a Bradley la retenía. No obstante, tendría que hacer algo. Los segundos pasaban, y cada uno de ellos aumentaba la confusión en su mente. Emily sabía que se avecinaba una decisión que podría echar por tierra la hermosa relación que Damon y ella habían empezado hacía poco. Pero el tiempo de Emily para tomar una decisión expiró cuando su teléfono empezó a sonar en su mano. Era Damon que la llamaba. Damon salió del instituto, con un aroma estéril en las fosas nasales. Su conversación con Naomi lo dejó más confundido que nunca. Los escalofriantes detalles de sus delirios sobre parásitos y hombres altos lo atormentaban. Pero en medio del caos, una comprensión atravesó la niebla de la incertidumbre. Naomi había dado a luz a gemelos. La revelación resonó en su mente mientras caminaba enérgicamente hacia su automóvil. El corazón se le aceleró y la mente le dio vueltas por las implicaciones de esta nueva verdad. Los recuerdos fragmentados de Naomi podrían ser la clave para comprender la misteriosa conexión entre su hijo y el de Emily. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de Emily. «¿Diga?» contestó la voz de Emily, teñida de ansiedad. «Emily, soy Damon. Acabo de hablar con mi exesposa». Damon dejó escapar un fuerte suspiro mientras subía al coche y se recostaba en el asiento del conductor. «Nunca lo había mencionado, pero es importante que lo sepas ahora. Naomi tiene esquizofrenia. Dijo cosas extrañas sobre la noche en que nació Jordan, pero yo reconstruí algo crucial». Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. «Yo también he encontrado algo, Damon. ¿Puedes venir a mi casa? Tenemos que hablar de esto en persona». «Por supuesto, Emily. Tengo un largo viaje por delante, pero envíame tu ubicación y estaré allí en cuanto pueda». El automóvil de Damon atravesaba la tranquila noche, la carretera bañada por el resplandor de las tenues farolas. Los pensamientos sobre las revelaciones de Naomi y la nueva verdad sobre los gemelos se agitaban en su mente mientras recorría la ruta hacia la casa de Emily. El trayecto fue una mezcla de expectación y ansiedad, con el peso de lo no dicho flotando en el aire. Al llegar a casa de Emily, Damon estacionó el automóvil, con la mirada fija en el acogedor resplandor que emanaba de la ventana de la sala. Respiró hondo, armándose de valor para desentrañar los misterios que de repente habían envuelto sus vidas. Damon se acercó a la puerta, con los nudillos golpeando la madera. Emily la abrió. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Sin decir palabra, entró, y la puerta se cerró tras él. Se sentaron juntos en el sofá de la sala. Al principio Damon no sabía por dónde empezar, pero cuando miró a Emily a los ojos, todo se le derramó. Le habló del infierno que había vivido cuando surgió la enfermedad mental de Naomi y de los crípticos detalles que ella le había contado sobre el nacimiento de Jordan.
Creo que estaba embarazada de gemelos, pero debido a su enfermedad, creía que uno de ellos era un parásito, dijo Damon. El hombre alto era una de sus alucinaciones, así que lo único que se me ocurre es que, de algún modo, metió al bebé en un contenedor. Supongo que alguien lo encontró allí más tarde. Dios, suena tan horrible. Emily pasó un brazo por los hombros de Damon. En realidad, no creo que el bebé pasara ningún tiempo en un contenedor. Sacó la carta de Jack y se la dio a Damon con dedos temblorosos. Mientras él la leía, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Así que tu esposo estuvo allí? Damon la miró mientras sostenía la carta. Él salvó a mi hijo. Por favor, no me quites a Bradley, resopló Emily. Tienes todo el derecho a hacerlo, lo sé, pero ese chico lo es todo para mí. No puedo vivir sin él. Nadie va a alejarme de ti, mamá. Damon y Emily levantaron la vista. Bradley estaba de pie en la entrada arqueada del salón con una expresión estruendosa en el rostro. Llevaba en los brazos el viejo rifle de caza de Jack. ¿Me oye, señor? Bradley fulminó a Damon con la mirada. No sé quién eres, y tampoco me importa. No iré a ninguna parte contigo. Damon bajó la carta, y su mirada pasó del papel manchado de lágrimas a Bradley, su hijo. Se sintió como si lo hubiera atropellado un camión mientras miraba fijamente al chico, la imagen especular de Jordan, que permanecía desafiante en el umbral de la puerta. El peso del rifle en los brazos del chico añadió una capa de tensión a la habitación. «Bradley, no es así», dijo Emily con una voz mezcla de preocupación y tranquilidad. «No me mientas, mamá», interrumpió Bradley, con los ojos fijos en Damon. «Anoche te oí en el desván. Esta mañana te noté alterada y te oí rogarle a ese tipo que no me llevara. Quiero que sepa que no iré a ninguna parte con él, a pesar de todo». «No tengo intención de llevarte, Bradley». Damon levantó las manos. «Está claro que quieres mucho a tu madre, y sé que ella también te quiere. No quiero separar eso». Se volvió para mirar a Emily a los ojos. «Lo digo en serio, Emily. Es tu bebé. No te lo voy a quitar». Emily rodeó el cuello de Damon con los brazos y sollozó en su hombro. Él le frotó la espalda mientras ella murmuraba «gracias» contra él. Al cabo de unos minutos, se separó con una sonrisa de agradecimiento y se levantó para enfrentarse a su hijo. «Por favor, baja el rifle, Bradley», le dijo Emily. «Odio que hayas oído tanto de esta conversación, pero no podemos hacer nada para cambiarlo, así que necesito que te sientes para que Damon y yo podamos explicártelo». «¿Damon?» Bradley arqueó las cejas, sorprendido, y dejó la pistola contra la pared. «¿El mismo Damon con el que tuviste una cita antes?» Emily y Damon se miraron. Parecía imposible que su cita a ciegas hubiera tenido lugar hacía tan solo unas horas. Aunque Emily sentía algo muy fuerte por el hombre que estaba sentado a su lado en el sofá, habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que no podía evitar sentirse abrumada. Esperaba de verdad que su relación tuviera éxito, pero con todos los secretos que acababan de descubrir, el futuro que esperaba parecía incierto. «Sí, es el mismo chico con el que tuve una cita antes, pero la información que tenemos que compartir no es sobre nuestra cita». Emily señaló el sillón. «Por favor, siéntate, Bradley». Bradley se sentó, y Emily y Damon le contaron cómo habían descubierto que sus hijos se parecían. Luego le explicaron cómo habían descubierto desde entonces que Naomi llegó a dar a luz en un callejón y cómo parecía que Jack la había encontrado allí. Por acuerdo tácito, ninguno mencionó que Naomi había pensado que él era un parásito. «Entonces», dijo Bradley cuando terminaron de hablar, «me estás diciendo que es mi padre y que tengo un hermano gemelo». «Eso parece», respondió Emily. «Probablemente deberíamos hacernos una prueba de ADN para estar seguros, pero eso es lo que entendemos». «Si todo eso es cierto, ¿por qué yo?» Bradley miró fijamente a Damon. «¿Por qué me entregó tu ex esposa? ¿O papá me robó de ella?» Entonces miró a Emily. «¿Por qué se quedó con mi hermano y no conmigo?» «Como he dicho, Naomi estaba muy enferma, Bradley, y sigue estándolo», respondió Damon. «Desarrolló esquizofrenia mientras estaba embarazada. A veces tenía alucinaciones y, por lo que parece, estaba sufriendo un episodio especialmente grave el día que huyó. La razón por la que Jack terminó contigo y no con Jordan es...» Damon miró la mandíbula tensa de Bradley y los ojos del chico, que parpadeaban rápidamente.
Estaba claro que intentaba contener las lágrimas. Damon solo podía imaginar lo destrozado que se sentía después de oír todos aquellos secretos sobre sus orígenes. No podía soportar aumentar el dolor que sentía diciéndole que su madre había pensado que era un parásito maligno. Porque estaba confundida, continuó Damon. Pensó que solo uno de sus hijos vivía y le pidió a Jack que se llevara al otro, a ti. Por lo que tu madre y yo sabemos, él intentó hacerla ver la verdad, pero ella no podía entrar en razón. Bradley frunció el ceño, pero asintió y pareció satisfecho con la respuesta. Damon se volvió hacia Emily, y ella le ofreció una pequeña sonrisa. Se acercó y le tomó la mano. Por inesperada que fuera toda aquella situación, estaba agradecido de que ninguno de los dos tuviera que pasar por ella solo. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Bradley. Damon apretó la mano de Emily, tranquilizándola en silencio mientras se enfrentaban a la mirada escrutadora de Bradley. Ahora, comenzó Damon, vamos paso a paso. Podemos hacer una prueba de ADN para confirmarlo todo y luego pensamos cómo seguir adelante. Sé que esto es repentino para todos nosotros, pero si la prueba de ADN confirma nuestras sospechas, eso nos convierte en una familia. Así es, ¿verdad?, exclamó Emily. Ha resultado ser una primera cita increíble, ¿verdad? Damon miró a Emily con una leve sonrisa. Emily se rió, pero era una risa aguda y nerviosa. ¿Puedes repetirlo? Damon miró a Bradley, su hijo. La expresión del joven era una mezcla de curiosidad, confusión y algo más que Damon no alcanzaba a comprender. Bradley estaba lidiando con un torbellino de emociones, y Damon comprendió el peso de la revelación. La perspectiva de tener un hermano gemelo y un padre recién descubierto era mucho para asimilar en una sola noche. Sé que es mucho que asimilar, Bradley, dijo Damon, volviendo su atención hacia el joven. Lo manejaremos juntos, como una familia. Emily y yo queremos lo mejor para ti, y estamos aquí para apoyarte en todo esto. Bradley asintió lentamente, aún procesando la información. Es que necesito tiempo para pensar, ¿sabes? Por supuesto, respondió Emily, con los ojos llenos de preocupación. Tómate todo el tiempo que necesites, cariño. No vamos a apresurar nada. Este va a ser un viaje que tendremos que recorrer todos juntos. Mientras Bradley se excusaba y se dirigía escaleras arriba, Emily se volvió hacia Damon, con una expresión mezcla de gratitud e incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora, Damon? ¿Cómo navegamos por todo esto? Damon suspiró, pasándose una mano por el pelo. Primero, tendré que decírselo a Jordan, pero eso puede esperar hasta mañana. Después, deberíamos hacernos la prueba de ADN. Nos proporcionará la claridad que necesitamos. Una vez tengamos los resultados, podremos decidir cómo enfocar el futuro, juntos. Se encontró con la mirada de Emily, con un brillo tranquilizador en los ojos. Pase lo que pase, lo afrontaremos como una familia.